todos. Hola René, hola Juan Cris, hola Rafa, hola Álvaro, hola Werner. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente. Empezaría este programa cediéndole la palabra a René. El 27 de marzo, hace ya 3 semanitas, un poco más, presentaron un primer estudio que lo llamaron, aquí lo tengo, situación y proyecciones COVID-19, ¿no? No sé si, René, nos podrías hacer una breve presentación un poco del estudio, de los parámetros utilizados y un poco los escenarios que plantea ese primer estudio, y si en estas 3 semanas digamos, se ve la necesidad de adecuar, de ajustar ese estudio. Claro que sí. Comenzamos con el tema de describir cuántos casos había en ese momento. Me parece que estábamos en 38. Todavía había muchas dudas sobre el tema de cuándo iba a terminar la pandemia, quiénes iban a contagiar, cuánto severidad iba a haber en eso. Entonces, se decidió seguir un modelo clásico que trata de simplificar la complejidad de la realidad, que es el modelo SEIR, que básicamente divide a la población en 4 potenciales grupos, ¿no? Que van en el tiempo evolucionando, dependiendo de una serie de probabilidades, que son los susceptibles, los expuestos, los infecciosos y los recuperados. Entonces, en base a una serie de supuestos, el modelo empieza a mostrarte cuánto tiempo se necesita para que los infectados se conviertan en recuperados, los susceptibles empiecen a bajar y empieza a jugar con las gráficas, ¿no? La gran pregunta era, ¿cuándo se acaba esto? ¿Y cuáles son las consecuencias de seguir uno u otro modelo? Entonces planteamos 3 escenarios. Un escenario con una R de 2.5, que es la R que se ha calculado desde la China en base a 8 estudios que consideran que el intervalo de contagio está entre 2.2 y 2.7. Y por temas de simplificar el cálculo, se utilizó el 2.5 en este caso. Vamos a suponer ahí que el virus se mueve libremente, la gente se está comportando de forma natural, no hay ningún distanciamiento social. ¿Y qué sucedía? René, ¿qué significa ese 2.5? Sí, para la gente que no está con esto. Perdón, sí es cierto. Es un término epidemiológico que mide el número básico de reproducción del virus. Básicamente, si un virus tiene un R de 2, por ejemplo, significa que va a contagiar en promedio a 2 personas en el transcurso del tiempo, mientras dure su infección. Entonces, si este virus tiene el COVID-19 2.5, en promedio contagia un infectado a 2, 3 personas. Y ese alto nivel de contagiosidad produce que el crecimiento, si no se lo controla, sea un crecimiento exponencial. Entonces, 2.5, luego un 2, que hemos considerado como una tema de distanciamiento social moderado, donde ahí vemos que las variables y el número de personas, sus proporciones, se mueven de distinta forma. Y luego un ciclo donde tenemos una cuarentena estricta, pero no estricta al nivel de China, porque China, Wuhan consiguió un R de 0.32. Entonces ahí sí es aniquilación del virus. 0.32. Sí, la regla del R es de que si uno está más de 1, la epidemia sigue creando infectados. Si uno llega a 1, la epidemia se vuelve una endemia, que significa que el virus se mantiene, pero no hace que hayan shocks en el sistema hospitalario y los pacientes pueden ser tratados adecuadamente. Si uno tiene un R menor a 1, significa que el virus ya no tiene dónde reproducirse y termina desapareciendo. Al menos eso teóricamente es como funciona este número. Pero nosotros hemos considerado que la cuarentena no iba a ser del 100%, nunca lo íbamos a lograr. Entonces, un nivel de infección menor a 75%, considerando que es una cuarentena relativamente exitosa, pues hemos considerado ahí un R de, me parece, 0.5. Entonces, bajo estos 3 escenarios, hemos corrido los modelos y también se ha utilizado el R y las básicamente conclusiones grandes de estos modelos fueron: sin cuarentena, más o menos teníamos
en 5.2 meses alcanzábamos al nivel que en ese momento utilizamos como gol estándar para medir la inmunidad de manada, que fue si el 70% de la población ya tiene anticuerpos en el organismo circulando, entonces estamos en inmunidad de manada y ya no vamos a tener más infecciones ni necesidad de hospitalización. Eso tomaría aproximadamente 5.2 meses y costaría aproximadamente 13,000 muertos. Bajo condiciones perfectas, ¿no? Bajo condiciones asumiendo de que el sistema hospitalario va a poder manejar todas las hospitalizaciones, lo cual no es cierto. Entonces, ese era un subestimado. Pero en ese primer escenario, René, el pico llegábamos con ¿qué cantidad de infectados de forma simultánea? Uy, no tengo el estudio aquí frente mío, pero eran como 2,000 infectados día que iban entrando. Pero no tengo el número exacto. Ok, ese es el primer escenario. Entonces, es el primer escenario, sin cuarentena. El otro escenario, el moderado, era como la agonía lenta, ¿no? Tardabas 14.6 meses en alcanzar esa inmunidad del 70%, o sea, un 70% de recuperados, hablando en el lenguaje del modelo, y eso te tomaba 14.6 meses y aproximadamente menos muertos, 4,000 muertos aproximadamente, pero igual, el número de hospitalizaciones requeridas era muy por encima de lo que el sistema tenía para ofrecer, ¿no? Y el otro escenario era de que los muertos eran muy pocos, una cuarentena estricta, porque obviamente la gente está súper aislada, pero el problema de ese escenario es de que todo el mundo se mantiene susceptible. Entonces, en más o menos 70 días calculamos que el virus dejaba de circular dentro de nuestro país, pero toda la población básicamente seguía susceptible. No habían anticuerpos en el cuerpo, lo que significa de que un ingreso de extranjeros o bolivianos que están tratando de volver al país podía producir brotes porque la población sigue siendo susceptible. Ya. Ok, esa es un poco la base. Tú conoces, antes de pedirle a Juan Cristóbal y a Rafa que nos presenten un poco las bases de su modelo, ¿tú sabes si el gobierno, digamos, has utilizado algunos datos del gobierno o alguna coordinación también con los sedes o con el Ministerio de Salud, o fue un trabajo independiente? No, ha sido un trabajo totalmente independiente. Perfecto. Ya. Ok, pasaremos al segundo estudio y después más bien empezamos ya a polemizar sobre algunas variables, pues, y la necesidad, digamos, y la incidencia del tratamiento que se ha dado a estos factores. Juan Cris, Rafa. Ok. ¿Quieres que empiece yo, Rafa? No, adelante. Ok. Dale, Juan Cris. Si me estoy pasando de tema, Edu, me cortas para que no vaya más. Pongo en silencio y cedo la palabra. Ok. Bueno, básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Como ustedes saben, hay muchísimos modelos y muchos códigos abiertos para poder hacer un montón de cosas ahora. Hay una comunidad muy activa que está buscando cuáles son las mejores formas de hacerlo. A medida que el modelo se vuelve más complejo, es necesario obtener más parámetros estimados o empezar a inventarte más cosas para empezar a simular. Entonces, nosotros hemos optado por lo mismo de René. Nosotros igual hemos utilizado un modelo SEIR, ¿no? Y nuestra intención era ir modelando inicialmente diferentes tasas de contacto para poder calcular este número de reproducción básica al que René ha hecho diferencia. Es decir, ¿qué es el RO que todo el mundo habla? La manera estándar de calcular el RO, y se lo puede descomponer además de diferentes maneras, es tú tienes una tasa de contacto, es decir, una persona infectada se junta con un montón de personas que son susceptibles a contraer esa infección, ¿no? Y en principio hemos asumido que el 100% de la población en Bolivia es susceptible. ¿Estamos seguros de eso? No. Pero ese es uno de los supuestos que se ha tomado. Entonces, si tú multiplicas la tasa de contacto por una probabilidad de contagio, igual que la tomas como un parámetro también, y por el número de días del periodo infeccioso, tú puedes estimar RO. Obviamente hay incertidumbre en cuál es el nivel de cada una de estas tres variables que utilizas para calcular RO. Entonces, lo que nosotros hemos hecho cuando hemos utilizado
este modelo compartimental, que es el modelo SEIR, es ir ajustando la tasa de contacto, ¿ya? De tal forma que nosotros logremos aproximarnos a el número reportado oficial de infectados que existían en el periodo pre-cuarentena y posterior a la cuarentena. Entonces, lo que teníamos eran 6 semanas, básicamente. 3 antes de la cuarentena. Para nosotros el día 0 me parece que no parte igual. Si entiendo bien lo que ha dicho René parte de un momento donde teníamos 23 infectados. Y a partir de ese momento corre el modelo y corre la estimación. Nosotros partimos del 29 de febrero, que es el reporte donde la primera persona infectada llega a Bolivia, ¿no? Entonces, hacemos correr el modelo hasta el día de la cuarentena, y en el día de la cuarentena sabemos que hay 27 personas infectadas. Y bueno, entonces tomamos en cuenta un escenario 0, donde ya existen las 27 personas infectadas, y hacemos correr el modelo ajustando el parámetro de tasa de contacto para que el modelo se ajuste lo más posible al dato que teníamos 3 semanas después. Me parece que esto lo cerramos el 14 de abril. Lo que es importante decir acá es que uno no conoce cuál es el RO. Cuando uno modela estas curvas, hay 2 maneras de hacerlo, ¿ya? En la manera que lo hemos hecho nosotros es, ajustamos este patrón de RO en estas 3 siguientes semanas y se asume que ese RO se mantiene constante por el ciclo en que dura la enfermedad. Y esto no necesariamente tiene que ser así, ¿ya? Hay otra manera de hacerlo, que es utilizar el SEIR-B chica, ¿no? Donde tú puedes meter un coeficiente de ajuste. Es decir, asumes que las personas toman ciertas medidas de control, o puede ocurrir lo contrario, de tal forma que el RO es variable durante todo el ciclo. Por lo tanto, es importante interpretar los picos que se asumen en uno y otro caso, ¿no? De forma adecuada, ¿no? Para no estirar demasiado las conclusiones que se puede llegar con una simulación de esta naturaleza. Y a lo que me refiero con que RO es un objetivo en movimiento, es que en el fondo uno conoce el RO verdadero cuando ya ha pasado el ciclo, ¿no? Y tú lo puedes calcular en retrospectiva. Pero cuando tú estás intentando estimar cosas, si no conoces con exactitud los parámetros que te van a determinar el RO y por lo tanto el ciclo de toda la curva, entonces hay que mirar los datos con cautela. Súper. Resultados encontrados, Juan Cris, Rafa. Sí. Bueno, uno de los resultados encontrados es que la velocidad de reproducción de la enfermedad durante las primeras 3 semanas es mayor a la que se encuentra en las 3 semanas, a las 3 semanas siguientes. Esto puede ser, más allá de la magnitud que se ha encontrado en las primeras 3 semanas, es importante tener en cuenta que esto puede estar, en las primeras 3 semanas está condicionado a varias cosas. No solamente, no es un fenómeno necesariamente biológico, que era más infeccioso el virus en las primeras 3 semanas y de mayor, o de mayor tasa de contacto, ¿no? Es también un efecto de migraciones, ¿no? Tenemos un montón de personas que han llegado, ¿no? Y que se han convertido en focos de infección. Entonces, muy probablemente en esas primeras 3 semanas el RO esté un poco sobreestimado, ¿ya? Pero lo que encontramos es que hay una diferencia. Perdón, Juan Cris, ¿cuál era el RO inicial encontrado y cuál es el RO inicial? Si tú calculas el RO inicial durante las 3 primeras semanas, tomando en cuenta el paciente 0 el 29, que llega el 29 de febrero, se supone ya infeccioso, entonces tienes un RO de 6. Y en las siguientes 3 semanas tienes un RO aproximadamente de 2.4, ¿no? De 2.40 y algo, sí. Ya. O sea, todavía un poquito más por encima de los resultados, digamos, del estudio, sí, planteado por la OMSA, ¿no? Como no hacemos variar las demás cosas, simplemente modificamos la tasa de contacto, esto sería equivalente a haber reducido la tasa de contacto en un 60%. Ya. Ya. Ahora, esta curvita que está ahí en sus pantallas, que le he compartido ahora con ustedes, es como la curva más famosa de la epidemia, ¿no? Así, el famoso aplanamiento de la curva por debajo de la capacidad instalada del sistema de salud, ¿no? Tal vez ya podríamos empezar un poco a discutir un poco los elementos centrales. Yo quisiera otra vez darles la palabra a cualquiera de ustedes
¿cuáles creen que sería un poco la capacidad de respuesta del sector salud? ¿No? René, un poco, no sé si de pronto tú podrías primero intervenir. Yo tengo un poco la impresión de que este modelo funciona bastante bien para países desarrollados con una alta capacidad de respuesta, aunque haya sido superada después, ¿no? Pero no sé si este mismo modelo hace sentido para países en vías de desarrollo como Bolivia, como Ecuador, como Honduras, como Paraguay. No sé. Yo creo que la presentación teórica de estas dos curvas funciona en cualquier país, que la realidad sea tan dura que realmente nuestra línea de puntos esté ahí abajo, abajo y sea imposible mantener una curva lo suficientemente plana, creo que ese es otro tema. Pero que la mejor manera que tenemos ahora de cruzar el tema de la tasa de transmisión con la tasa hospitalaria o la capacidad de respuesta, pues definitivamente me parece que la mejor forma de hacer el seguimiento que se necesita hacer para que comprendamos mejor cuáles tienen que ser las características de que ahora vamos a empezar, que es el tema de las cuarentenas dinámicas o cuarentenas escalonadas o cuarentenas focalizadas. No tengo todavía claro qué término es el mejor, pero tienen que ser ahora cuarentenas que manejen la tasa de transmisión y no permitan que éstas se disparen, ¿no? O sea, con la nueva actualización que vamos a presentar el lunes, lo que hemos hecho es hacer el seguimiento básicamente del AR desde el primer día de la cuarentena hasta, me parece, el 14 de abril. Y ese seguimiento nos da la impresión de que la cuarentena ha logrado mantener niveles, no diría aceptables, pero suficientes como para que el sistema de salud no termine reventando, ¿no? Ahora, el estudio, René, el estudio de Rafa y Juan Cris establece que básicamente el valor, digamos, de la cuarentena, las primeras 3 semanas de cuarentena, es haber ganado 30 días antes de que el sistema de salud de pronto colapse, ¿no? Hemos asumido, lo hemos hablado un rato contigo también, que de pronto con 5.000 infectados de forma simultánea, de pronto el sistema en Bolivia pues ya colapsaría. Es un poco la línea que creemos razonable, digamos, el benchmark, ¿no? La línea, digamos, sobre la cual de pronto ya estaríamos sobrepresionando al sistema de salud. No sé si tiene mucho sentido, no sé si el costo social, económico, fiscal, se habla casi 850 millones de dólares, de pronto 1.000 millones de dólares de gasto fiscal. Finalmente, este bono de oxígeno son 29 días, aparentemente, ¿no? Dentro de 30 días, o 30 días después de cuando hubiese sido el pico sin cuarentena, vamos a estar en una situación muy parecida. No sé, Werner, Alvis, si tiene alguna apreciación sobre este primer elemento. Sí, bueno, yo no soy epidemiólogo, no sé bien cómo funcionan estas cosas, pero sí soy economista y he trabajado mucho con datos y en mi experiencia trabajando en Bolivia y trabajando en otros países de condiciones de desarrollo similares, los datos siempre tienen problemas, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, porque yo no sé de esto, es ¿cuánto confiamos en los datos? ¿No? Porque hay datos de muerte. Yo no sé si el modelo toma en cuenta también a los muertos, o sea, concuasa la tasa de mortalidad y el número de muertos con la tasa de infectados y el número de recuperados. Porque hasta donde he leído en otros países, no he tenido la suerte de leer sus estudios, es especialmente en América Latina, ¿no? Aquí en Brasil, por ejemplo, hay una discusión bien grande. Si uno usa los muertos, si eso ajusta un tipo de RAW, y cuando uno usa los infectados, ajusta otro tipo de RAW. Y a veces los muertos generan un RAW mucho más alto, ¿no? Que los infectados, porque hay una asociación entre que no estamos testeando como deberíamos estar testeando. Y estoy hablando de un país que tiene muchísimos tests, ¿no? En Bolivia creo que no pasan de los 3.000 tests y no sé bien qué tipo de test son, si son los test estos que buscan carga genética del virus o si son test que buscan más bien anticuerpos en la sangre. Y eso entiendo que igual tiene un montón de implicancias en lo que estamos midiendo. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cuánto creemos en los datos y cuán sensible es esta estimación del RAW
a, a estas cosas, ¿no? Ahora, yendo a un comentario, es, si, en esta curvita que es importante desde mi punto de vista, si no nos fijamos tanto en el eje vertical, ¿no? Que creo que es el número de infectados, y nos fijamos en el eje horizontal, una dura que la otra, ¿no? Entonces, cuando uno se queda en cuarentena el doble de tiempo que en el otro, su comportamiento cambia. Y su comportamiento, su predisposición a preocuparse por el bienestar de otros, a la tasa de descuento, cuánto uno prefiere el futuro al presente, en términos de su aversión al riesgo, ¿no? Si uno tiene comportamientos riesgosos o no. Entonces, creo que lo que nos muestra la evolución de diferentes políticas en diferentes partes del mundo es que uno no solo tiene que pensar en cuarentena, ¿no? Meterse en la cueva y no salir de la cueva. Creo que, como bien lo explicaban los que presentaban, ¿no? Hay dos variables ahí, que es la tasa de, que es la probabilidad de transmisión, temas de higiene, temas de distancia social en general, temas de que la gente esté informada de qué es y cómo se contagia y cómo se puede evitar, aun cuando salga de su cueva, son bien útiles, porque en países donde más de 2/3 de las personas son trabajadores informales y alrededor de 1/3 viven al día, para mí esta curva amarilla es bien complicada que perdure. O sea, perdurar en la cueva durante la duración tan larga, y ahí había un dato sobre la mesa que era 14.6 meses metidos en la cueva. Ciertamente yo no lo podría aguantar, Claro. ¿no? Pero yo soy una persona rara, entonces no sé si el resto de la gente podría aguantar, especialmente cuando su livelihood, ¿no? O sea, sus medios de vida implican eso. Entonces, creo que eso hay que tomarlo en cuenta también dentro de la modelación. Los ROS cambian, y los ROS cambian dependiendo de la duración. Y eso es algo que nos estamos olvidando en general, no solo en estos modelos, sino también en lo que acaba de pasar en Singapur o está pasando en Corea del Sur, ¿no? Que es cuando se pensaba que todo iba bien, resulta que esto puede resurgir. Entonces, mi comentario final para terminar sería, yo creo que esto se puede ver como un shock permanente o un shock transitorio, ¿no? Entonces, si uno lo ve como un shock transitorio y muy transitorio, de que va a durar 1 mes o 2, está bien pedirle a la gente que se meta a la cueva y listo. Si uno lo ve como un shock más permanente, que creo que es la forma más científica, o sea, los científicos están hablando mucho de que las vacunas van a tardar 2 años, ¿no? Y además eso va a tardar la producción, imagínense hasta que llegue a Bolivia, imagínense que en Bolivia se monte la red de distribución para que llegue a Pocuata y al área rural. Entonces, se me hace que esto es un shock un poquito más que transitorio, ¿no? Que va a durar mucho tiempo, y nuestras soluciones deberían enfocarlo de esa manera. Entonces, he hecho 2 comentarios y he hecho una pregunta, y no sé si me podrían ilustrar mi pregunta. Súper. A mí me gustaría comentar algunas cosas, hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, el hecho de no tener claro el número de personas infectadas en un inicio por la ausencia de test, y el número de personas infectadas actualmente por la ausencia de test, hace que el cálculo del RO sea relativamente incierto. Es decir, nos da un modelo, nos da un comportamiento, nos da unas tendencias, pero los valores pueden estar un poco distorsionados. No sabemos cuánta gente inicialmente llegó ya con la infección,
y por lo tanto es muy difícil determinar que a partir de una persona o de 29 personas tengamos los infectados ahora, porque ha habido mucho tránsito y todavía hay tránsito de personas que no se controlan en Bolivia. Y así va a ser. Pero de todas maneras nos da una tendencia y sirven para, por lo menos, si no para darnos la respuesta, para hacer más claras nuestras preguntas. En segundo lugar, respecto al gráfico que mostrabas, Eduardo, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. El modelo que sirve muy bien para países que tengan gran desarrollo y grandes recursos económicos puede ser muy, muy útil para esas circunstancias, pero lo tenemos que adaptar a nuestras condiciones. El hecho, por ejemplo, de que en muchos de estos países las unidades de cuidado intensiva puedan ser capaces de atender un número grande de personas, hace que el modelo sea muy útil si es que tomamos en cuenta nuestra capacidad hospitalaria medida en el número de unidades de cuidado intensivo. En nuestro caso, y dadas las condiciones de la enfermedad, creo que más bien tenemos que hacer un análisis no tanto centrándonos en las unidades de cuidado intensivo, como tal vez en la capacidad de los hospitales de proveer la atención básica, que significa la terapia de oxígeno para el mayor número de enfermos. Conociendo que, por lo que se ha visto en otros países, tan solo un 5% de las personas va a llegar a requerir, de los infectados, va a llegar a requerir entrar a una unidad de terapia intensiva. Y considerando lo costoso en recursos, no solamente en equipamiento, sino en recursos humanos, que es mantener una unidad de terapia intensiva. El tratar de crear muchas unidades de terapia intensiva en nuestro país puede distraer recursos que tal vez se podrían utilizar de mejor manera en la ampliación de sistemas de salud que den la terapia básica, que consiste en medicación y terapias de oxígeno. Por lo tanto, tal vez nuestra curva, en vez de focalizarse en la unidad de número de terapia intensiva, unidades de terapia intensiva que tengamos, debería más bien ver el número de camas que pueden recibir terapia de oxígeno. Y entonces sí podríamos utilizar ambas curvas para empezar a modelar el sistema. Y una tercera puntualización. Perdón. Una tercera puntualización es que evidentemente el modelo de cuarentena prolongada es insostenible económicamente y socialmente. Por lo tanto, hay que definir formas de salir de la cuarentena. El término que estaba mencionando Juan Cristóbal, si no me equivoco, René decía, no sé exactamente cuál va a ser el término, quizá el término es el de cuarentena diferenciada, por el cual se apliquen diferentes políticas para diferentes regiones, diferentes tasas de aislamiento para diferentes regiones. Nada más. Sí, no, yo decía que tanto el modelo de la UNSA como el que plantea Juan Cristóbal, si uno usa el 2, ¿no?, de tasa de crecimiento del RO, el 2.4, en algunas semanas, de pronto en 6 semanas, el sistema de salud pues ya estaría a plena capacidad y de pronto 8 semanas más estaríamos ya de pronto en el pico, ¿no? Y si uno calcula esa tasa, un poco con los datos de los modelos de ustedes, no es que vamos a duplicar la capacidad del sistema de salud, ¿no? No es que pasaríamos de 5.000 a 10.000 infectados, sino en la lógica de los modelos podríamos llegar hasta superar el 500.000 de infectados al mismo momento, ¿no? Entonces, una preocupación mía es, ¿será realmente real, digamos, que el comportamiento de esta epidemia del COVID tenga este comportamiento? De hecho, en los países en vías de desarrollo, que lo han manejado en principio mal, digamos, España, Italia, el porcentaje de población infectada está muy por debajo del 1%, ¿no? Ya llevan varias semanas, 10, 12 semanas de proceso de infección y, no sé, en todos estos países la cantidad de infectados está por debajo de 200.000 personas y son países con 30, 40, 50 millones de habitantes, ¿no? Entonces, no sé si este modelo finalmente es el mejor, digamos, es el mejor modelo para predecir o entender la magnitud, ¿no?, de la situación
yo digo, de emergencia, de crisis y de desborde de lo que podría pasar, en 6 semanas, pero sobre todo en 10, en 12, en 14 semanas. René, no sé si tú... Sí, para responder un poco la inquietud de Werner sobre cuánto podemos creerle a los números, yo diría que muy poco. La gente que nos dedicamos a hacer estos modelos, comprendemos y yo creo que Juan Cristóbal va a tener la misma percepción de que todos los modelos son erróneos, absolutamente todos, ningún modelo captura la realidad, sin embargo, algunos son útiles. Entonces, bajo esa premisa, lo que nosotros queremos mostrar es de que si no hacemos nada y el distanciamiento social no existe, bueno, en este caso no es distanciamiento social, es distanciamiento físico, ¿no? El distanciamiento físico disminuye y hay un efecto latente y palpable en la transmisibilidad del virus, porque es así como biológicamente se comporta. Entonces, por ejemplo, el modelo de Juan Cristóbal y Rafa maneja un R sumamente alto de inicio y luego termina bajando, pero a un nivel donde el crecimiento se mantiene exponencial. Entonces, aunque ha bajado mucho, sigue siendo exponencial el crecimiento y entonces las cifras obviamente se disparan, ¿no? Y es una característica de estos modelos, son muy sensibles a la tasa de transmisión. Uno cambia 0.2 el RT y la cantidad de gente se dispara a un lado o al otro. Entonces, creo que nuestro crecimiento en Bolivia no es exponencial en esos momentos. Hemos de alguna forma aplanado la curva. Esa curva se mantiene. Y lo que es otra percepción exacta que hacía Álvaro, de decir que no tenemos ni idea cuál es el número de infectados que hay en el país. Estimados que se han calculado en base a la metodología del Imperial College, me muestra que va a estar también en el segundo reporte de la UNSA, que más o menos solamente conocemos el 6.5% en base a los casos positivos, y este cálculo se lo hace en base al número de muertes, porque definitivamente la letalidad es un indicador mucho más preciso que los casos positivos, porque nuestros casos positivos en estos momentos están totalmente sesgados hacia el lado de capturar solamente a las personas más severas. Pero como hemos descrito, los severos, los que necesitan hospitalización van a ser aproximadamente 14, 18%. Y de esos que hospitalizados, el 5% va a terminar en terapia intensiva. Pero un 80% son asintomáticos, presintomáticos o moderados leves, que no necesitan acercarse a un hospital. Pero ellos son los principales transmisores de la enfermedad. Entonces, si queremos realmente tener una idea más clara de qué es lo que está sucediendo y nuestros modelos sean más precisos y conozcamos la R exacta que tenemos que conocer para empezar con estas cuarentenas, digamos, dinámicas y diferentes a niveles regionales, entonces necesitamos mucha más información. Y esa información clave es en ese momento las pruebas diagnósticas. También para sacar de dudas sobre las pruebas diagnósticas, en el país solamente se están haciendo las moleculares en estos momentos, PCR, las cuales tienen muy buena sensibilidad para el tema de detectar a los positivos. Muy buena sensibilidad. Sin embargo, su especificidad para detectar a los verdaderos negativos es bastante baja. De 10 personas que le sale negativo, realmente es un falso negativo. Entonces, hay países, por ejemplo, con personas que tienen sintomatología, que tienen un test negativo y se les hace por rutina un segundo test. No sé si escuchaban el caso de la persona que en Cochabamba salió negativo, tenía sintomatología, le dieron de alta, se fue a Punata y en Punata terminó falleciendo con el virus. O sea, eso fue un problema de que no se le hizo el segundo test para corroborar que no era un falso negativo. Entonces, ahora está la discusión de que si vamos a utilizar las pruebas rápidas, que son pruebas tanto de antígenos que detectan la enfermedad en su fase aguda, o las pruebas rápidas de anticuerpos, las cuales nos pueden dar una idea de cuántas personas se han infectado y sobrevivieron al virus y en teoría al menos son ya inmunes a este, ¿no? Entonces, el país ha dicho que iba a comprar 250,000 pruebas
rápidas de antígenos para detectar fase aguda. Me parece muy bien. ¿Cómo se las va a utilizar? Ese es un punto clave, porque necesitamos empezar a capturar primero poblaciones vulnerables, que son todos los médicos, a todos los policías, a todos los militares, los que están en la calle, y conocer cuál es la penetración del virus en esa población. Posterior a ello, a todos los contactos, que en estos momentos no se está haciendo. Necesitamos saber contactos asintomáticos especialmente. ¿Cuál es nuestra proporción de asintomáticos? El CDC ha dicho que es 25%. Holanda dice 30%. En Bolivia, ¿cuál es nuestra proporción? Ese dato es muy importante que lo conozcamos. Una pregunta, cuando, hablando de esto de las pruebas, cuando sale este dato de las 3,000 y pico pruebas, ¿son 3,000 y pico personas a las que se ha hecho la prueba o son Sí. 3,000 pruebas? Personas, porque no se están repitiendo. ¿No se repite? O sea, ¿cómo dan de alta a una persona? ¿No le vuelven a hacer la prueba? ¿Positivo o negativo? Y ya. Para el criterio de alta de hospitalaria es diferente. Ahí sí se solicitan 2 pruebas. Pero para detección es solamente una prueba. Pero entonces en la alta están metidos al menos, no sé, pues los 20 y pico, no sé cuántos que habrán dado de alta, ¿no? Correcto. Que en teoría al menos tendrían que haber recibido al menos 2 tests. Ahora, yo creería, y ya entramos un poco a la última etapa de este pequeño programa, es la capacidad de respuesta, ¿no? Un poco cómo el gobierno, cómo el Estado, cómo nosotros como ciudadanos tenemos que prepararnos ya para la epidemia. Yo creo que es muy distinto si creemos que en el pico, por ejemplo, en el municipio de La Paz, van a haber 500 infectados, si van a haber 5,000 o si van a haber 50,000, ¿no? Lo mismo en Santa Cruz, ¿no? O sea, yo creo que más allá de que efectivamente hay muchos datos que no conocemos y que los modelos son muy sensibles, a mí me parece de responsabilidad finalmente de asumir un modelo y generar las capacidades en respuesta a ese modelo. Finalmente, si nos equivocamos, bueno, pues sabemos que ese era el escenario al cual hemos apuntado. Yo no sé si ustedes conocen, saben un poco si hay un esfuerzo por parte del gobierno de asumir un escenario y si estamos, digamos, respondiendo a eso. Yo como ciudadano quisiera saber en los próximos 3, 4 meses en mi municipio la situación de la epidemia van a ser 500, 2,000, 40,000, 80,000 infectados, ¿no? No sé. Me parecería como básico, ¿no? Más allá de que no se conozca todos los datos, tampoco... A ver, sí, yo retomando lo anterior, me parece que ha sido comentado por Werner, también por Álvaro, y bueno, René ya ha dicho algo sobre esto. Los modelos que se están utilizando en Brasil, en Nueva York en este momento, y en otras ciudades, asumen, ¿no?, que hay una falta importante de test, y por eso calcular a través de la mortalidad puede ser más preciso, porque en el fondo, como no tienes la posibilidad de medir cuántos realmente estén infectados, es más difícil esconder cuántos han fallecido a causa de esto, ¿no?, que te puede dar un parámetro mejor, y estamos en eso en este momento, ¿no?, en utilizar también ese tipo de modelaje, que hacerlo como se ha hecho en este primer ejercicio inicial. Hay un montón de dudas, ¿no? Si en realidad la tasa de contagio fuese mucho mayor a la que creemos que tenemos, tendríamos que revisar incluso los porcentajes que se manejan de personas que son asintomáticas o presentan síntomas leves. Será 80%, será mucho más que eso. Entre el 14% que presentan síntomas severos y entre el 5% que presentan críticos, porque esas cifras se manejan desde un estudio en 74,000 pacientes que se ha hecho en la China. Pero ¿qué pasa si eso está mal calculado? ¿Qué pasa si realmente todos, y tenemos una cantidad de asintomáticos muy grande? En realidad, esa sería una buena noticia, pero no sabemos, claro, porque significaría que estamos avanzando hacia una inmunidad de grupo de forma acelerada, ¿no? Hay varios artículos avanzar hacia una inmunidad de grupo es... ¿Perdón? Hay varios artículos en ese sentido, ¿no? Se habla de 10-1 en Europa y de pronto de 40-51 en América Latina, ¿no? Y además significaría que la epidemia no es tan letal como parece al principio, ¿no? Lo igual sería una gran noticia. Ahora, si vas por el lado de cantidad de muertos por nivel de letalidad,
igual necesitas saber, ¿no?, el porcentaje de letalidad. O sea, igual estás, Claro. igual Sí. en tu Ahora, ecuación tienes la incógnita así, ¿no? Por ejemplo, esta tasa del 6, del 7%, países que están testeando mucho más, su nivel de letalidad está por debajo del 1%, ¿no? En el caso de Alemania, Corea del Sur. Parecería que es capacidad de respuesta del sector salud, pero también parecería que están testeando más y por lo tanto la letalidad es más baja. Si a eso se suma lo que tú planteas, Juan Cris, que es 10-1, pues la letalidad estaría por debajo del 0,1, del 0,2%. Eso cambia por completo un escenario igual de capacidad de respuesta desde el Estado y desde la sociedad. Claro, lo que permitiría, o sea, lo que nos permitiría esa información es darnos cuenta que muy probablemente estemos avanzando a pasos acelerados sin darnos cuenta porque no tenemos la información como planeta, no como país, ¿no?, hacia una inmunidad de grupo, que es la forma más efectiva, y asumiendo también que adquieres una inmunidad permanente, que es algo que no está totalmente probado, ¿no? Que estarías avanzando hacia romper la cadena de contagio, ¿no? Es algo que se tiene que investigar con más seriedad. Pero para poder saberlo, nuevamente, la única forma de hacerlo es teniendo más test. Y no solamente se están desarrollando test para saber si estás contagiado o no, o si ya no presentas al final de tu enfermedad una carga viral o ya has eliminado el virus para darte de alta, sino si hay personas que tienen ciertas características que los hace como, no sé cómo llamarlo, es como una inmune natural, que tiene unos antígenos naturalmente que el virus no se reproduce dentro de, y por lo tanto son personas que podrían empezar a reincorporarse en la sociedad, etcétera. Pero yendo al tema que comentaba Werner y Álvaro sobre cuán sostenible es esto, bueno, los tomadores de decisión están en una encrucijada muy, muy difícil y finalmente tienen que decidir qué costo social es más aceptable para todos, ¿no? En un momento determinado, porque claro, no se puede aplanar la curva a los niveles que quizás necesitaríamos con la información que tenemos. El estar en una cuarentena estricta, no todo el mundo lo está en el país, pero estar en una cuarentena estricta tiene una serie de otros problemas. Eventualmente hay que definir entre costos sociales, entre males, cómo podemos manejar esto. Y hay dos alternativas que se plantean para flexibilizar esto, que son las que más se han discutido últimamente. La primera, que ha sido planteada, como René lo ha comentado, por el Imperial College of London hace varias semanas ya, es un sistema de intermitente de aislamiento y vida relativamente normal. Pero eso requiere tener unos niveles de control para que no se te dispare la cosa tan rigurosos, y esto no se puede hacer sin test, porque si le llegas a fallar, ¿no?, y se te dispara, después es muy difícil controlar la velocidad de contagio. Entonces tendrías que tener un sistema de control muy estricto y hacer las medidas que se necesitan. Y segundo, es un sistema de aislamiento selectivo. Es decir, si nosotros pudiésemos identificar a las personas que en este momento están o en periodo de latencia o en periodo infeccioso de una forma perfecta, en realidad no tendríamos que estar todos encerrados, ¿no? Tendrían que estar aisladas esas personas y aisladas con un protocolo adecuado, ¿no? Y finalmente, una cosa importante es que, pero obviamente hacer esta detección es complicado, ¿no? Es tomar en cuenta que las capacidades de nuestro sistema de salud también están mejorando en el tiempo que hemos ganado. Igual va a ser insuficiente, pero están mejorando. Y habría que pensar qué se puede hacer con lo inmediato, que son los protocolos, porque hay varios cuellos de botella, y claramente el cuello de botella que hemos utilizado nosotros, por ejemplo, para definir esos 5,000, es un cuello de botella bien simple e incompleto. Es agarrar y decir cuántas camas hay disponibles en terapia intensiva, pero podrías haber utilizado cualquier otro. ¿Cuántas personal médico está capacitado para brindar servicios a las personas que son críticas? No tengo el dato. Y quizás esos sean cuellos de botella incluso más estrictos que el que hemos utilizado, ¿no? Entonces... Se dice que 4 personas por unidad de terapia intensiva son necesarias para hacer un adecuado control. Claro. ¿Cuántas personas de esas tenemos en el país? Claro. 190 internistas, había un dato en la prensa, ¿no, René? Se hablaba, como especialistas por lo menos. Entonces, esa información es información básica. Y después hay un montón de otras dudas sobre esto. ¿Realmente no eres infeccioso durante el periodo de latencia o eres infeccioso? Algunos dicen que incluso
día antes de presentar síntomas eres infeccioso. Eso modificaría, por ejemplo, tanto los parámetros que ha utilizado René. Yo creo que he utilizado tus mismos parámetros, porque lo he sacado de tu estudio, con un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de infecciosidad? Me parece que utilizamos 7.5 días, ¿no? Pero varía en un rango de 5 a 20, aunque se supone que en los últimos ya no eres infeccioso. Entonces, hay tantas variables. Por eso es que nosotros no hemos buscado estimar cuál va a ser el ciclo de la curva. Si se fijan, lo que estamos haciendo nosotros es decir, por periodos cortos de tiempo, ¿cuál ha sido el RO? No estamos diciendo que ese RO se va a mantener durante todo el ciclo de la enfermedad. Lo que queremos es hacer un monitoreo de ese RO. No estamos diciendo que se va a mantener en 2.4 o en 2.5, sino que durante este periodo corto de tiempo ha estado en este nivel para poder ver las cosas. Y si vamos a tomar medidas de flexibilización y con la incertidumbre que tenemos en este momento de si realmente hay muchos infectados y estamos en inmunidad de grupo o no, no lo sabemos, entonces hay que hacer un monitoreo estricto de esto. Pero si no, es hacer política pública ciegas, ¿no? Ahí golpeando con el bastón, ¿no? Estos modelos dependen muchísimo sobre lo que uno ha aprendido en el pasado. Si uno ve modelos, por ejemplo, cómo se comporta la influenza y modelos estadounidenses del 2021 y el comportamiento que se va a ver en el futuro, son prácticamente idénticos. ¿Por qué? Porque ya tienen la historia natural de la enfermedad clarísima y es décadas de conocer cómo se maneja la influenza y entonces tienes una capacidad de predicción muy buena. En este caso estamos navegando con datos que cambian día a día. Por ejemplo, mi modelo ahora ya es obsoleto porque ha utilizado una tasa de letalidad sumamente alta. Entonces, la tasa de letalidad que ahora se está manejando es de entre 0.6 a 1.4. Entonces, ese dato que es recontra sensible con los modelos requiere que se haga nuevamente el modelaje con esa nueva información. Todo esto necesita, como decía Juan Cristóbal, una monitorización estricta y de día a día. Los tomadores de decisiones necesitan ahorita información que salga de la base, que llegue a la cabeza como tableros inteligentes con 3 indicadores claves, con 3 indicadores, los cuales no pueden tardarse más de un día en llegar, que son la tasa de transmisión, la tasa hospitalaria y cómo están yendo y la verdadera tasa de infectados en el país. Entonces, con esos 3 datos monitorizados diariamente, estos modelos pueden tener, ¿qué se llama? Utilidad, que es lo que queremos, ¿no? Y además, el tema de mortalidad, antes de que se me olvide, creo que esta epidemia, si alguna cosa buena va a traer una serie de medidas de mejoras de calidad en los servicios de salud que son impresionantes. Por ejemplo, ahorita yo estaría muy reticente de utilizar mortalidad porque sé los problemas que tenemos como país para reportar mortalidad. Si uno ve estudios de qué se mueren los bolivianos solo con mortalidad, 50% de nosotros nos morimos por problemas cardiovasculares. ¿Será eso cierto? Eso no es cierto. Lo que pasa es que hay un problema de reporte, que los médicos continúan poniendo que la gente muere por paro cardiorrespiratorio. Entonces, René, ahora, René, el término, digamos, académico de los modelos está súper bien, pero yo creo que es un tema de utilidad pública también. Tengo la impresión que generar capacidad de respuesta requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces, si bien entiendo que los modelos van a ir mejorando, yo creería que a estas alturas, como país, como gobernaciones, como gobiernos locales, deberíamos tener unos escenarios planteados, ¿no? Y saber finalmente, contra ese escenario, qué capacidad de respuesta tenemos ahora y cuánto vamos a poder mejorar en las siguientes 4, 6, 8, 10 semanas. A mí me parecería como una tarea imprescindible, ¿no? Si no, otra vez, yo veo muchas acciones coordinadas, muchas descoordinadas, muchas desde el nivel central, otras desde lo local, intentando eso, ¿no? Un poco mejorar su capacidad de respuesta, pero sin conocer el tamaño del monstruo, ¿no? Entonces tienes algunas autoridades que están muy optimistas, ¿no? Que creen pues que finalmente no va a pasar nada y ya, y otros que de pronto están sobreestimando la magnitud de la epidemia, ¿no? Entonces yo sí creería que un gran aporte desde la academia y también de algún momento desde el gobierno sería pues un poco establecer con todos los vacíos de información y dudas que tenemos estos escenarios. Y ya para ir cerrando, ya los tengo ahora casi hora y media aquí en el programa, un poco las recomendaciones finales vinculadas al tema de modelos, pero también algunas recomendaciones más generales
para autoridades que podrían asumirse en las siguientes semanas como para mejorar nuestra capacidad de respuesta como sociedad? Cualquiera, primero. Bueno, yo puedo empezar, que es, a mí no me gusta recomendar a autoridades porque las autoridades tienen, por lo general, intereses particulares y yo nunca he confiado en ellos, pero sí confío mucho en las sociedades, ¿no? Y yo creo que como sociedad tenemos que mirar tanto el corto como el largo plazo. Entonces, si bien esto en el corto plazo es un desafío, y ahí estoy de acuerdo en que toda la capacidad que se pueda generar con estos modelos, con más información, con más gente pensando en esto, puede ayudar a tomar mejores decisiones. Creo que también hay que mirar el largo plazo y mirar esto como una oportunidad. Una oportunidad para darnos cuenta que nuestras políticas públicas, que es el término que te gusta usar a ti, Eduardo, están desorganizadas. Nuestro sistema de salud está desorganizado, nuestro sistema de protección social está completamente desorganizado y no podemos quedarnos con el corto plazo de decir, allá alquilemos un hotel o pongamos más camas o compremos más equipamientos. Tenemos que garantizar financiamiento sostenible, tanto para la salud como para otras cosas, protección social, educación, que son temas muy importantes. Gran parte de la respuesta a la tasa de contagio está determinada, creo yo, por los niveles de educación que tiene una población. Entonces no hay que separar y decir, solo vamos a actuar en el tema de salud y salvar este problemita. Yo creo que hay que mirar el problema profundo, que es somos un país muy desorganizado, y esta es una oportunidad para mirarnos y decir, oye, andamos mal, tenemos que cambiar nomás nuestro sistema de salud, tenemos que cambiar nomás nuestros sistemas de cobertura público-privada, nuestro sistema de organización pública especialmente, pero yo creo que privado también, y no solo en esta dimensión, sino en todas las dimensiones. O sea, ahora que tenemos elecciones, exijamos, ¿no? A los que están viniendo o a los que quieren entrar a gobernarnos buenas ideas, ¿no? Cambios profundos, tanto en salud como en sistemas de protección a la gente, como en educación, como en justicia. Exijamos que la gente venga con buenas ideas y con ideas de cambio profundo, ¿no? Que no dependan de personas. No es, yo lo que veo mucho en nuestros candidatos es una competencia de quién va a tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Quién es mejor? Pero no veo en ninguno de ellos, hasta ahora al menos, un diagnóstico profundo de cuáles son nuestros problemas y cómo ellos pueden crear instituciones y crear reglas que cambien nuestra probabilidad de superar estos problemas. Entonces yo, además de ver el corto plazo, que es súper importante porque están en juego vidas, también creo que es una oportunidad de mirar el largo plazo y cambiar nuestra sociedad profundamente, demandando mejor pensamiento, mejor organización, mejores soluciones. Gracias. René, Juan Cris, Salvi. Sí, yo coincido con Werner. Ojalá que esta sea una oportunidad para que podamos repensarnos como sociedad en general, ¿no? No voy a dar recomendaciones a las personas que tienen que tomar decisiones, porque ya tienen la dificilísima tarea en este momento de decidir qué costo social, humano o económico es más soportable por todos nosotros. Y eso es muy, muy complicado. No obstante, aún les falta muchísima información para poder tomar adecuadamente las decisiones que tienen que tomar en las próximas semanas. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo muy grande para poder contar con mejor información. Eso solamente. A mí me parece importante como que puntualizar cuáles serían condiciones ideales para que uno empiece a considerar que la cuarentena estricta ya no es necesaria. Y esto es más o menos una sumatoria de medidas que han sido necesarias para que lleguemos a un
RT menor a 1 y se puede empezar a hablar del escalonamiento, porque eso es claro que la vida ya no va a ser como era antes, tenemos que acostumbrarnos a un nuevo orden de distanciamiento físico en general. Y, por ejemplo, lo que ahora está haciendo Alemania, ¿no? Hoy día están festejando que su R está por debajo de 1 y van a empezar paulatinamente a abrir escuelas y demás medidas que se irán anunciando. Pero puntos claves acá es de que necesitamos incrementar el número de pruebas, definitivamente, y empezar a capturar a grupos vulnerables y a contactos, que tengamos una duplicación de casos, al menos que tome más de 10 días para que se dupliquen los casos, para empezar a creer que la curva ya no es tan curva y ya estamos en una etapa al menos de meseta, que los hospitales estén funcionando con protocolos estándar, sin que hayan activado protocolos de crisis, lo cual nos haría pensar que ya están racionando cuidado, lo cual significa que no estamos pudiendo salvar las vidas que hubiéramos podido salvar si teníamos una cama disponible. Y el tema de seguimiento de contactos y ver alguna estrategia que no necesariamente van a ser pruebas, porque las pruebas van a tardar en llegar, pero una estrategia más sindrómica de detectar, por ejemplo, focos de fiebre mediante GPS, detección de que personas entrenadas vayan a las casas y empiecen a capturar, por ejemplo, casos de iras, picos de iras, que en este caso, por ejemplo, hay un estudio bien interesante de biología molecular, donde ha hecho unas líneas de base de diferentes enfermedades. Y la línea de base de iras, en las semanas epidemiológicas que ha tomado esta epidemia, se ve un pico. Hay un pico de iras, lo cual puede explicar un poco que la gente está acudiendo más al médico. Puede ser que sea influenza, puede ser que sea H1N1, pero también puede ser que sean casos no detectados de COVID. Entonces, esas 4 estrategias y pilares se necesitan considerar y ampliarlas. Yo creo que esta extensión de la cuarentena nos ha dado un poquito más de tiempo para seguir preparándonos para lo que se avecina, y ahora es lo que se viene, lo que algunos llaman el baile, ¿no? Hemos aplicado el martillo y ahora se viene el baile, y calibrar ese baile va a ser clave para que no terminemos reventando los sistemas de salud y lleguemos a término, por ejemplo, a inmunidad de manada o a una vacuna que funcione, ¿no? Efectivo. Súper, gracias René. A mí me gustaría incidir en un tema que ya se mencionó, es el uso de protocolos. El uso de protocolos, desarrollo de protocolos para cada actividad es muy importante. Y segundo, en la creación de capacidades, el uso de hoteles como centros de recepción de enfermos, la ampliación de número de camas y concentrarnos un poco menos en las unidades de terapia intensiva, que van a ser necesarias, sí, pero creo que son más necesarios los sistemas de atención primaria con terapia de oxígeno. Y entonces, si en algo puede aumentar la capacidad boliviana, y tal vez con nuestros propios recursos, es en incorporar estas unidades en el mayor número posible, considerando que se vaya a levantar de alguna manera escalonada o no la cuarentena, porque este sería el caso que tengamos que enfrentar con más rapidez. Pues nada, yo agradecerles muchísimo, primero a los que se han dado el tiempo de hacer los estudios y a ustedes 5 por este espacio de intercambio. Creo que como sociedad, creo que no hemos dado la talla, ¿no? Decías que Alemania hoy día está festejando un R por debajo de 1. Si estamos todavía en 2, cerca de 2, lo que hemos ganado es tiempo. Esperemos que ese tiempo esté bien utilizado. Pero finalmente solamente hemos ganado tiempo. Es un bonito de oxígeno a un momento muy complejo que nos esperaría las siguientes semanas, salvo que pasara algo, ¿no? Algo que no hemos hecho, ¿no? El Werner decía, de pronto ir al tema de comportamiento, ¿no? De pronto, ¿qué podemos hacer en las siguientes semanas, que no es un cambio en el sistema educativo, claramente, que como sociedad nos permita estar un poco a la altura del desafío que viene, ¿no? Yo, la verdad, estoy sumamente preocupado, y un poco los estudios presentados por ustedes y la discusión de hoy día también, creo que nos deja un poco ese mandato, ¿no? Creo que tenemos la obligación de repensar todavía acciones pequeñitas y de política pública,
para ver en este momento todavía de mejorar las condiciones, una situación de baile que planteaba René, que de pronto se va a complejizar en las siguientes 4, 6, 8 semanas. Les agradezco muchísimo por el espacio y pues nada, no hay primera sin segunda, así que ya los volveré a convocar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.